Música, política, deportes y más de lo que te puedes imaginar. Hablando con Rilo. Por la RZ. Por la RZ. 17:26. Hoy es jueves 24 de agosto y estamos ahora con Guillermo Flores. Guillermo es licenciado en sistemas, es pastor de una iglesia, líder de un sistema de iglesias internacionales. Estuve leyendo un poco. Y bueno, está acá también, es asesor de empresas. Son muchas cosas, Guillermo. De verdad que es impresionante, pero no me impresiona viniendo de una persona que dedica su vida a Dios. Generalmente este tipo de personas suelen enriquecer siempre su conocimiento para tener muchas herramientas también para ser un ejemplo a seguir. Entonces eso es algo de admirar. Así que bueno, Guille, bienvenido. Quiero que te presentes y nos saludes. Gracias, Rilo. Gracias por la invitación. Muy expectante de la charla. Creo que como bien dijiste, estamos listos para poder aportarle algo a la sociedad que también traiga enriquecimiento, ¿no? Y básicamente esto que decís lo comparto mucho, ¿no? Porque siempre uno tiene que estar preparándose. Y creo que desde la fe que profesamos, obviamente que hay mucha apertura a un aprendizaje continuo, pero estar listo para la sociedad incluso tiene que ver con un deseo del corazón, ¿no? Así que hay muchas personas que tal vez no profesan la fe que yo profeso, pero siempre están listas para aprender, ¿no? Bien, cuando hablas de tu fe, ¿a qué nos referimos? Bueno, yo básicamente soy cristiano, ¿sí? Cristiano, seguidor de Cristo. Sigo las enseñanzas y los pasos de Jesús en mi vida. Hay varias clasificaciones del cristianismo, o eres cristiano sin ninguna otra etiqueta. No, digamos que por ahí el mundo evangélico engloba el cristianismo, pero bueno, creo que el cristianismo tiene mucho más que ver con seguir los pasos de Jesús que con una religión en sí, ¿no? Totalmente de acuerdo, sin necesidad de, viste, que está el cristiano pentecostal, el evangélico, el libre, el esto, el aquello. Es como que se fueron sacando varias ramas y bueno, para mí eso que acabas de decir es lo fundamental, es esa persona que sigue las enseñanzas de Cristo. ¿Bien? Sí, creo que básicamente se trata de eso, ¿no? Después el resto pueden ser preferencias o algunas divisiones que tal vez hicieron los seres humanos, las personas, pero Jesús no vino a plantar ni pentecostales, ni bautistas, ni católicos. Él vino a enseñar y a romper algo en el mundo espiritual y nos vino a dar ejemplos a seguir, y creo que el cristianismo tiene que ver con eso, ¿no? Con seguir los pasos de Jesús. Guillermo, cuéntanos un poco de ti a nivel profesional y cuéntanos cómo surge y qué es Conexión Church. Bueno, a nivel profesional yo estudié licenciatura en sistemas, después me perfeccioné en liderazgo, ¿sí? Hice liderazgo, después, bueno, hice varias cositas. Lo último que había hecho era un diplomado en planes y modelos de negocios como asesor de empresas y de empresarios. Y ahora estoy estudiando coaching ontológico, así que... ¿Qué es el coaching ontológico? El coaching ontológico es muy interesante, no tiene mucho que ver con el coaching motivacional que te dice, viste, que lo vas a lograr, que se centra más en los resultados, sino el coaching ontológico se centra mucho más en el ser, quién soy yo o quién necesito ser para alcanzar resultados, ¿no? Entonces habla mucho de dónde estoy, cuáles son, quién soy yo, la división entre quién soy y lo que hago, ¿no? La diferencia entre el ser humano y el humano que hace. Bien. Bueno, Guille, hay muchas cosas que me vienen a la mente para preguntarte, de verdad, pero vamos a empezar por algo muy importante, que es ¿cómo ves hoy en día que estamos pasando por un momento en la juventud, en la actualidad, creo que jóvenes y adultos, donde lo bueno se está convirtiendo en lo malo y lo malo se está convirtiendo en lo bueno? La diversión para los chicos hoy en día es destrucción. Básicamente divertirse es destruirse
fumar, beber, alcoholizarse, trasnocharse, hacerse daño, ¿bien? Se olvida por completo el hecho de cuidar el cuerpo como un templo, el hecho de crecer espiritualmente, no. El que está en eso, básicamente, a no ser de los jóvenes que forman parte de una iglesia, que se encaminan y se cuidan entre ellos, la juventud común, bien, que yo creo que es lo que más nos debe preocupar, porque el que ya está dentro de la iglesia tomó una decisión y ese, de alguna manera, ya está buscando el camino. Entonces, para ti como pastor, tienes más llegada a él. Pero el que no, pasa eso en la sociedad. Últimamente queremos convertir, y más ahora con la ideología de género y todo esto, quieren poner lo feo bonito, lo malo bueno y lo correcto incorrecto, y el que quiere hacer las cosas bien, lo miran mal. Sí, yo comparto tu punto de vista. Sí, también creo que tiene mucho que ver con cosas que también vienen de hace mucho tiempo, ¿no? Esto no es nuevo, los excesos, las adicciones. Por ahí hoy está mucho más presente que hace 10, 20 o 30 años atrás. Y creo que básicamente radica la diferencia en la ausencia de la familia en la juventud, en la niñez, adolescencia y juventud. Cuando la familia empieza a abandonar ese chico que está en proceso de formación, entonces hay una distorsión de lo que está bien, lo que está mal, y empieza a ser socialmente aceptado algunas cosas, ¿no? Hace unos años atrás conversaba con una de las madres de una de las jóvenes que pastoreamos, ¿no? Y decía, yo prefiero que el último primer día, ¿sí? El último primer día es una celebración que hacen los chicos de último año del secundario, donde pasan el último primer día de clase despiertos. El tema es que hay excesos de todo tipo y principalmente de alcohol. Si prefiero que ese último primer día lo pasen en mi casa, el tema es cómo lo pasan, ¿no? Porque digo, si se van a permitir los excesos en un ambiente controlado, siguen siendo excesos. Entonces las familias fueron corriendo el límite de lo que está bien y lo que está mal. Y eso definitivamente termina distorsionando esa realidad de la cual coincidimos en la lectura, ¿no? Viene algo que va, yo lo relaciono mucho con La Ventana de Overton, de que básicamente incluso nos han dirigido a través de la psicología a que lo malo sea cada vez más agradable. Yo siempre tengo un lema, ¿verdad? Lo digo muy constantemente, y es que las personas que decidieron estudiar psicología desde hace muchos años hasta acá no son las más acertadas para ser quienes digan cómo son las cosas correctamente. Hoy en día tenemos una gran población de homosexuales psicólogos que obviamente manipulan la psicología o la enseñan o la dirigen de acuerdo a sus propios intereses individuales. Entonces ha habido una transformación, una transmutación de la verdadera psicología inicial a una psicología adaptada a perversiones de la humanidad, al punto de que hoy en día la psicología acepta que una persona se autoperciba de otro sexo o otro género o incluso otra especie y no lo ve como un trastorno mental. Entonces es como que vemos a una psicología blanda y muchos chicos que van a terapia y no sé si realmente esa terapia los ayuda o les hace más daño o los confunde o les tergiversa una realidad donde le quitan la autoridad a los padres, le quitan la autoridad a los pastores, le quitan la autoridad a todo el que pueda hacer bien a esa persona, ¿verdad? Y le dan la autoridad a una persona que realmente todavía no sabe tomar decisiones. Sí, creo que la distorsión que hubo en este tiempo sobre la psicología, por supuesto que, digamos, creo que está muy intencionalmente armado, gestionado a través de la ventana de Overton, que es una metodología, para los que no conocen, una metodología de correr algo que está bien, pasarlo a aceptable, pasarlo a digamos, a validado, ¿no? Socialmente validado. Ahora, creo muy firmemente que en ese corrimiento de esos límites, sobre todo en estos tiempos, hay algo que no nos fuimos dando cuenta,
y es esto de poder llevar al campo de una verdad absoluta, llevarlo al campo de la filosofía, donde todo es discutible. Y hay cosas que son blanco o negro y van a ser blanco o negro, ¿no? Te escuchaba recién hablar sobre la ideología de género, ¿no? Entonces, digo, claro, si vos llevas algo al campo de la filosofía, o sea, siempre vas a tener una respuesta diferente, y hay cosas que sí pueden ser debatidas y discutidas, y hay cosas que no, ¿no? Bien, vamos a dejar esa idea allí. Vamos a hacer una pausa técnica y ya volvemos con más en Hablando con Rilo. Perfecto. Hablando con Rilo. Síguenos en nuestras redes sociales. @Rilo Músico y @La RZ Radio. Continuamos con Hablando con Rilo. ...17:38, seguimos con Guillermo Flores. Bueno, veníamos hablando justamente de cómo se ha transformado la realidad y cada vez se ha hecho más aceptable o más amplio el umbral de lo que está mal. Bien, es como que cada vez va siendo más tolerable lo malo. Hay algo que también está pasando en la sociedad, y es que cumplieron con un gran objetivo, y es que hacen que la gente vea ir a una iglesia como algo aburrido, algo malo, algo que no es cool, algo que no hace una persona que está en buena onda. Hay gran culpa de esto mismo dentro de la misma iglesia, porque hubo mucha corrupción, hubo mucho enriquecimiento ilícito, hubo muchas cosas que hicieron que la gente se apartara de la iglesia como institución, y muchos capaz que se apartaron directamente de los caminos, de las creencias, de las enseñanzas de Cristo, y otros se apartaron solo de la iglesia y por ahí hacen lo que me acuerdo mi abuela le llamaba un altar familiar. Uh-huh. Entonces hacen la iglesia en su propia casa. Pero mucho de esto está pasando, y los jóvenes mayormente les cuesta acercarse a una iglesia, y dado a toda esta modernidad, que un padre incite a un joven a ir a una iglesia se ve también como una especie de abuso. ¿Qué pasa en todo esto? Mirá, coincido que gran parte de esa lectura, ¿no?, donde la iglesia es culpable de cierta parte, ¿no?, creo que sí hay cosas que hay que replantearse, y justamente voy a contestar tu primera pregunta, que fue cómo nació Conexión Church. Y Conexión Church nace como una alternativa de una iglesia diferente, ¿sí?, donde básicamente lo que buscamos es, no estamos tan enfocados en la institucionalización de la iglesia, sino en formar una familia. Cuando uno lee la Biblia, ¿sí?, y estudia las Escrituras, uno se da cuenta que el gran problema de la iglesia hoy en día es haber institucionalizado la iglesia. La iglesia nunca debió dejar de ser una familia. La Biblia describe a la iglesia como la familia de Dios, ¿sí?, no como una institución jerárquica, no como una institución religiosa, sino como una familia, donde todos comparten de diferentes clases sociales, donde todos lloramos con el que llora y todos reímos con el que ríe. Eso dice la Biblia. Entonces, partiendo de esas premisas, ¿sí?, ahí nace un poco Conexión Church como una alternativa diferente, donde también ir a la iglesia está bueno. ¿Por qué? Porque básicamente, ¿cómo no nos vamos a sentir bien si estoy yendo a un lugar donde me encuentro con mi familia? Es más, entendiendo que el lugar no es una cuestión indispensable. Podemos no tener un templo donde reunirnos, pero nos reunimos en una plaza y seguimos siendo iglesia. Y la iglesia de Jesús está tan vigente desde hace 2000 años como al día de hoy, ¿sí? La iglesia de Cristo sigue siendo, por eso a través de los años, por más que hubo persecución, hubo un montón de dificultades que la iglesia misma fue viviendo, nunca pudieron matar la iglesia, porque la iglesia somos las personas, no es la institución ni el edificio. La iglesia la conformamos los seguidores de Cristo. Entonces,
incluso matando a seguidores de Cristo, no van a lograr que la iglesia muera. Totalmente de acuerdo. Guille, tengo que preguntarte algo que para mí es súper fundamental en lo que puede ser una de las causas de que personas se alejen de la iglesia. Hace poco, mi esposa con su hermano fueron a un concierto de jóvenes músicos cristianos, donde se suponía que iba a ser un momento de adoración, de alabanza, de música, de conexión con Dios. Pero cuando entrabas a la iglesia veías una especie de mercado. Veías que vendían las remeras de la banda acá, veías que vendían acá los llaveros, veías que allá vendían las gorras, veías que vendían las fotos con los chicos. Entonces, si vamos a la misma Biblia, hay un capítulo de la Biblia, un versículo de la Biblia, donde Jesús entró al templo y tiró todo y dijo, esto no me lo conviertan en un mercado, lo cambio las palabras. Cueva de ladrones lo llaman. Claro, y yo creo que ese es uno de los versículos menos compartidos en muchas iglesias, porque la mayoría de las iglesias están convirtiendo el lugar en un lugar para hacer mercantilismo, para vender, para sacar ganancias. Bien, como seguramente en la mayoría de los casos capaz que no se entiende el tema diezmos ofrendas, ¿verdad? Porque también se malversó, también se malutilizó y ganó una mala fama. Hubieron pastores que por allí diezmos y ofrendas y los veías después en una camioneta de 0 kilómetros, comprándose un apartamento último modelo y la iglesia estaba hacia abajo, cuando capaz que no son ahora lo vamos a hablar, ¿para qué tienen que ser los diezmos y las ofrendas? Vos me lo vas a decir, pero primero saber por qué pasa esto en las iglesias y explicarle a la gente que capaz no debería ver eso para tomarlo como una razón de alejarse de Dios, ¿bien? Sino alejarse de esa gente, capaz. Sí, mira, desconozco el caso puntual del cual me comentás, por lo tanto no podría ni siquiera emitir algún juicio sobre eso. Sí, lo que te puedo decir es que existen esos casos como también existen otros, ¿no? Donde muchas veces también, como todos sabemos, vivimos en un mundo movido por el dinero, ¿sí? El mismo Jesús, cuando se encuentra con Pedro, hace un milagro de sacar una moneda de la boca de un pez para pagar los impuestos, ¿sí? Y el mismo Jesús dijo, dale al César lo que es del César, es decir, pagar, ¿sí? Y dale a Dios lo que es de Dios. Entonces ahí partimos de un principio. Pero independientemente de esto, el problema creo que de lo que vos mencionás y creo que lo que traes a la mesa está interesante para charlar sobre el uso de los fondos, ¿no? Cualquier iglesia que necesite desarrollar actividad necesita indefectiblemente, ¿sí? Ese dinero para moverse, ¿no? Una recolección de fondos, digamos. Sí, recolección de fondos, ya sea para pagar un alquiler, para estructura física, para donaciones y ayudas. Exactamente. De hecho, nosotros también tenemos donaciones y ayudas y ayudamos a familias con alimentación todos los meses. Creo que sí, yo comparto, ¿no? Y por lo menos es lo que me toca a mí. En mi caso, yo no percibo de la iglesia absolutamente nada. Yo soy dueño de una empresa, tengo mi trabajo, todos los días vengo de trabajar recién, digamos, para la entrevista. Por lo tanto, digamos, mi ingreso no depende de la iglesia. No juzgo a ningún pastor que se dedica 100%, ¿sí? a la obra, y ahí conozco amigos que tengo en la obra de Dios que pasan y dedican su vida a ayudar a las personas. Entonces también obviamente tienen que sostener a sus familias. Y creo que la iglesia, en términos de generar recursos, ¿sí? necesitamos, y lo digo, digamos, desde adentro, no desde afuera, ¿no? La iglesia desde adentro, necesitamos ser transparentes. En mi iglesia, bueno, de hecho las finanzas no las manejo yo, tenemos una persona que maneja tesorería, y siempre es bueno ser transparente. Cualquier persona que es miembro de nuestra congregación puede ir a revisar los libros en cualquier momento y saber en cuánto se gasta de alquiler, cuánto gastamos en ayuda al prójimo, ¿sí? Y cómo se utilizan los fondos de la iglesia. Creo que transparentar eso, cuando no hay nada que ocultar, no hay ningún problema, ¿no? Entonces creo que desde el punto de vista de la institución, esa es la responsabilidad que podemos tomar nosotros, ¿no? Como familia y con el uso de los recursos. Sí le digo a aquella persona que tal vez tuvo una mala experiencia, que no se quede con esa mala experiencia.
hay muchísimos lugares de gran ayuda, de gran bendición para la comunidad y bueno, como también hay otros lugares que tal vez no, pero no te quedes con una mala experiencia porque, como siempre digo, no se trata de la institución, se trata de acercarse a Dios, a Jesús. Muy bien, Guillermo, de verdad que una respuesta muy sensata. Bueno, yo ahora justamente tengo a mi hijo incentivado a leer la Biblia, ¿bien? Y lo tomó como un interés propio, tiene solo 7 años. Y le gusta y lo leemos juntos en la noche, compartimos, hablamos al respecto. Pero algo que yo no le había prestado atención, a pesar de haber leído la Biblia en varias ocasiones, en Génesis, en el primer libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26 aproximadamente, habla de cuando Dios crea al hombre. Justamente allí es el versículo donde describe que creó al hombre. Pero no, ahí voy a pedirte que me expliques después, porque justamente en el desarrollo de ese versículo dice, varón y hembra los creó. Pero todavía no había hablado de la creación de la mujer. Pero dice, varón y hembra los creó. No sé si es que están en contextos diferentes, porque cuando empiezas a leer el primer capítulo de Génesis, pareciera que fuera narración de los hechos en tiempo real, ¿verdad? Obviamente en los tiempos de Dios y te lo resumen. Pero en ese versículo puntualmente dice, ya te adelanta, varón y hembra los creó. Pero todavía no viene la parte donde ve que Adán está solo, que no le encuentra ayuda idónea, y lo duerme para sacar de él la costilla y crear a la mujer. ¿Cómo sucede eso y por qué parecen dos tiempos distintos? Bien, me encanta es la pregunta de mi hijo. Y mira, me arremango para que me des unos minutos para explicar esto. Okay. Si hay algo que a Dios le encanta, es hablar en tiempo pasado algo que todavía no sucedió. Okay. ¿Sí? O sea, cuando vos ves varias expresiones de la Biblia, por ejemplo, cito una, cuando le dice a Josué, anda a la tierra prometida, anda porque yo ya los entregué en tu mano, y todavía no habían pasado el río Jordán, todavía las murallas no habían caído, y le dice, anda porque yo ya los entregué en tu mano. Ahora, cuando uno entiende las escrituras, nosotros tenemos que entender esto, y acá empieza mi explicación, te pido que toda la atención posible. Nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones, ¿sí? Este mundo en el cual estamos, el mundo físico, pero existe el mundo espiritual que podemos llamar de esa 4ª dimensión. El principio de la 4ª dimensión habla de que toda 3ª dimensión está contenida en una 4ª dimensión. Entonces, el mundo en que nosotros vivimos está contenido en un mundo espiritual. Hay cosas que para Dios ya pasaron en los cielos, pero todavía no pasaron acá. No sucedieron. Por eso la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no vemos. Otra palabra en Habacuc dice que tenemos que esperar aquello que Dios nos ha prometido, porque sin duda vendrá y no tardará. Entonces, algo que nosotros no podemos entender, que tiene que ver con el mundo espiritual, con cosas que ya sucedieron en el mundo espiritual, pero todavía no llegó el tiempo cronológico en el cual nosotros vivimos, ¿sí? Y estamos esperando eso. Nosotros vivimos en un tiempo cronológico, desde el momento en que nos concebimos en el vientre de nuestra madre, empezó a correr un reloj cronológico. Por eso es que es tan difícil a veces entender. Nosotros no entendemos otro tiempo que no sea las horas, los minutos, los segundos, los años, los siglos, ¿sí? Porque es el tiempo cronológico. Pero dice la Biblia que Dios habita la eternidad. Es decir, que para Dios hay cosas que ya pasaron, ya las vio. Entonces te las cuenta como si ya estuvieran y todavía no sucedió. Por eso es que en el Génesis habla de que los creó cuando todavía no los había creado. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a cerrar, pero quiero 2 cosas importantes antes de cerrar. La primera es, ¿cuál fue la experiencia más impactante para ti de una conexión con Dios o la manifestación de Dios en tu vida? Mira, la experiencia más
más tangible, más poderosa que me ha tocado vivir, tiene que ver con el peor momento de mi vida. El peor momento de mi vida, en el peor momento de mi vida, donde creí que estaba perdiendo todo, que estaba perdiendo mi esposa, mi familia. Ahí es donde pude realmente ver a Dios. Y es como, ¿por qué digo que es lo más impactante que me pasó? Porque es como que si Dios me rompiera en pedacitos y me armara de nuevo. El milagro más grande que he visto no es enfermos que sanaron, que los he visto. El milagro más grande que vi no es gente que no podía quedar embarazada y quedaron embarazada, gente que se sanó de cáncer o del corazón, que los he visto. El milagro más grande lo vi en mi vida, con el cambio que Dios hizo en mí. Muy bien, muy bien. Y por último, antes de este juego que vamos a hacer, ¿qué le dirías a las personas que se resisten a buscar de Dios o que quieren incluso crear su propio Dios a su propia conveniencia? Mira, la realidad es que el ser humano nace alma, cuerpo y espíritu. Esa necesidad espiritual está siempre de conectarse con Dios. Hay un tiempo cronológico que nosotros tenemos. En ese tiempo cronológico, porque tenemos fecha de vencimiento todos, algún día moriremos, está nuestra misión de poder encontrarnos con ese Dios que nos creó incluso antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, yo diría que hay un vacío que todo ser humano tiene, que no se puede llenar con otra cosa que no sea la presencia de Dios. Muchos intentan llenar ese vacío con trabajo, con diferentes actividades, incluso con afectos, pero al llegar a tu casa, al estar en un tiempo de soledad, el ser humano siempre tiene esa necesidad de encontrarse con Dios. Nacimos alma, cuerpo y espíritu, y nuestro espíritu necesita encontrarse con Dios. Así que, nada, le digo a esas personas que busquen, porque el que busca, dice la palabra, encuentra. Muy bien. Guille, vamos a hacer un juego. Estas son unas preguntas al azar. Bien. Vas a tomar una. Son de diferentes temas. Capaz que no tiene que ver justamente con esto, pero te voy a dar una y la vas a tomar al azar. Ahí vamos. ¿La tengo que leer yo? No, yo te la leo. La leo. Ok. Es muy sencilla, es cortita. ¿Cuál sería para ti? Mira, se va bastante contigo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cuál sería para ti el objetivo de la vida? Wow. Profunda, cortita, pero profunda. Pero ¿quién mejor para responderla? Claro. Creo que el objetivo de la vida tiene que ver justamente con encontrar el propósito por el cual Dios te trajo a este mundo. Creo que cuando uno siente que está trabajando y está alineado al propósito por el cual Dios te creó, Dios no crea nada si no tiene un propósito. Las plantas tienen un propósito, los órganos que tenemos tienen un propósito, cada cosa del cuerpo humano tiene un propósito, y nuestra vida también. Entonces hay algo que yo tengo que hacer que no puede hacer ningún otro ser humano en el mundo. Encontrar eso creo que es una de las cosas más importantes de la vida. Maravilloso, Guillermo. Bueno, él es Guillermo Flores. Guillermo, quiero que nos digas tus redes sociales para que la gente te pueda conocer, seguir, incluso asistir a tu iglesia. Sí, las redes sociales personales son guillermo.j.flores y las redes de la iglesia es conexión.church, tanto en YouTube como en Instagram y Facebook. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias, de verdad. Gracias a vos, Rilo. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos con más de Hablando con Rilo. Esto fue Hablando con Rilo. Música, política, deporte, sucesos y mucho más. Nos despedimos hasta el próximo jueves a la misma hora por la RZ.